y a tu canal de Xarlos. ¿Sabes qué? Qué bueno que viniste a conocerme y saludarme, me da mucho gusto. Te mando un súper saludo, te mando un abrazo, te mando todo mi ki y te mando un enorme Kamehameha. ¡Ay, ya lo maté! Adiós. Antes de comenzar, debo decirlo claramente. Esta es una tercera oportunidad de este fanfic, solo que esta vez haré caso a una persona que me dijo que no me complique, solo haga la historia original del manhwa, con los personajes NTR y haga lo mejor que pueda con los flashbacks y la historia, haciendo vista de los protagonistas y la historia de estos mundos. Así que lo haremos de esta manera. Espero esta vez les guste. Solo voy a concentrarme en 3 fanfics. El de One Punch Man y sobre todo el de las 100 novias. Un saludo para Vite, un saludo para Víctor Guerrero, un saludo para Valeria Vega, un saludo para Ulises, un saludo para Tinkat, un saludo para Sailor Uzumaki, un saludo para Pablo Baños, un saludo para Miguel Ángel 23, un saludo para Marco Cárdenas, un saludo para Jesús Moreno, un saludo para Ignacio Martínez Sánchez, un saludo para Emiliano Perea, un saludo para el Papu XD. Un saludo para Digamer 444. Un saludo para Diego Gilmer Condori. Un saludo para Dark Alastor Drago. Un saludo para Brian Pérez. Un saludo para Ángel Tirael. Un saludo para Ángel. Antes de comenzar, por favor, si estás interesado en conseguir stickers exclusivos para el canal, votaciones, comentarios relevantes y ser saludado al principio de video y una mención, puedes unirte al canal como un miembro por solo 9 pesitos al mes. Espero te nace. El héroe ha regresado. Capítulo 0. Regreso a casa. Pofiroki Mori. Morí una vez en la tierra. No de forma literal. Eso habría sido misericordia. Morí cuando entendí que no importaba cuánto soportara, cuánto me humillara, cuánto intentara ser mejor. Morí cuando vi sus miradas. Cuando escuché las risas. Cuando entendí que, para ellos, yo ya no era una persona, solo un recuerdo incómodo. La tierra fue mi primer infierno. No hubo dioses. No hubo profecías. No hubo luces sagradas ni voces celestiales. Solo recuerdo el cansancio. Como si el maldito mundo quisiera que sufriera. Cansancio de levantarme cada día sabiendo que iba a ser pisoteado. Cansancio de fingir que no dolía. Cansancio de amar a alguien que ya me había abandonado, mientras yo aún seguía ahí. Y entonces, cuando ya no esperaba nada, el mundo se rompió. Recuerdo a Nao primero. Siempre es ella. Su risa baja, tapándose la boca. La forma en que se acercaba cuando nadie miraba. La manera en que decía mi nombre como si fuera algo importante. Yo creí que lo era. Caminábamos juntos después de clases. Compartíamos silencios largos, cómodos. Yo pensaba que eso significaba algo. Pero el silencio fue lo primero que me quitó. Un día dejó de mirarme igual. Otro día dejó de esperarme. Y cuando pregunté, solo sonrió, incómoda, como si yo fuera una carga. No me dijo cuándo empezó. No me dijo por qué terminó. Solo supe que ya no era yo. Luego estaba Kanoko, mi hermana. Ella siempre lo supo antes que yo. Me decía que no bajara la cabeza tanto. Que no pidiera perdón por existir. Que no me esforzara por alguien que ya había decidido irse. Pero yo no escuché. Porque Kanoko me miraba como se mira a alguien que duele proteger. Y yo no quería ser una carga más. Después vino Ayumu. Siempre sonriendo. Siempre interesada en el deporte. Siempre segura. No me quitó nada directamente. Eso fue lo peor. Solo estuvo ahí. En el momento correcto. Con la actitud correcta. Cuando me di cuenta, todos hablaban de ellos como si fuera lo más natural del mundo. Como si yo nunca hubiera existido. Cuando los vi juntos, no sentí odio. Sentí vergüenza. Vergüenza de haber creído que yo podía competir en un mundo que ya me había etiquetado. Mi madre, Kaede, fue la última en romperme. No por crueldad. Sino por cansancio. Intenta encajar un poco más, Hiroki eso dijo. No fue un grito. No fue un reproche. Fue peor. Fue una súplica. Como si yo fuera el problema que había que corregir. Recuerdo la casa volviéndose más pequeña. Las habitaciones más silenciosas. Las noches más largas. Recuerdo mirarme al espejo y no reconocer nada. No era odio lo que sentía, era desgaste. La certeza de que, hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente. ¿Sabes qué es lo que más duele? No fue que me dejaran. No fue que me reemplazaran. Fue darme cuenta de que todo lo que hice por ellas no valió nada. Las cuidé. Las defendí cuando otros hablaban mal.
Estuve ahí cuando lloraban. Cuando tenían miedo. Cuando nadie más quería escuchar. Yo estuve. Siempre. Como un idiota. No, yo te protegí. Kanoko, te cubrí incluso cuando me mirabas con pena. Kaede, me esforcé por ser el hijo que no estorbara. Y Ayumu solo tuvo que existir. Solo tuvo que sonreír. ¿Y qué hicieron ustedes? Se rieron a mis espaldas. Me ocultaron la verdad. Me miraron a los ojos como si nada pasara. Y luego lo supe. Lo escuché. Lo vi. Lo confirmé. Ustedes se acostaron con él. Con ese tipo. Ese acosador repugnante que siempre me provocó náuseas. Ese que invadía, que tocaba, que miraba como si todo le perteneciera. Y aún así, lo eligieron. ¿Saben lo que sentí? No celos. Sentí asco. Asco de mí mismo por haber creído que yo importaba. Por haber pensado que ser bueno servía de algo. Por haberme quedado callado cuando debí irme. Yo fui el inútil conveniente. El que cuida. El que escucha. El que aguanta. Y cuando ya no sirvió, me desecharon. Y entonces pasó. No fue rabia explosiva. No fue un grito heroico. Fue algo más oscuro. Algo que se rompió por dentro. Porque cuando entendí hasta dónde había llegado la humillación, cuando supe todo lo que habían hecho, cuando mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No pude más. Ahí entendí algo. No era solo el corazón lo que me habían quitado. Me arrebataron la dignidad. La identidad. La sensación de ser un hombre. Y en ese momento, en ese instante exacto, Hiroki Mori dejó de existir. No lloré. Solo pensé, si esto es ser humano, entonces no quiero seguir siéndolo después. Todo se volvió negro. Y cuando abrí los ojos, ya no estaba en la tierra. La pantalla parpadea. El logo del canal aparece. Última hora. Un menor de 12 años, identificado como Hiroki Mori, fue encontrado sin vida tras haber saltado desde un puente esta mañana. La imagen cambia. Cinta policial. Patrullas. Gente mirando desde lejos. Las autoridades informaron que el cuerpo presentaba lesiones severas. Entre los hallazgos, se confirmó una mutilación previa al fallecimiento. Aún no se determina qué llevó al menor a tomar esta decisión. La palabra decisión cae pesada. Como si hubiera sido libre. Como si hubiera elegido. La policía continúa investigando el caso. No se descarta acoso escolar ni problemas familiares. La familia Mori se encuentra de luto. La cámara enfoca una casa. Persianas cerradas. Silencio. Vecinos describen a Hiroki como un niño callado, reservado y sin antecedentes problemáticos. Nunca pensamos que algo así pudiera pasar, declaró una fuente cercana. Mentira. La transmisión continúa. Expertos hablan. Psicólogos opinan. Gente que nunca lo miró a los ojos explica quién fue. El caso ha generado conmoción nacional. Un niño más perdido por causas que aún no comprendemos. La pantalla se oscurece. Silencio. Mentira. La familia Mori no sufre. Ellos provocaron esto. Provocaron el silencio. Provocaron la humillación. Provocaron la soledad. Provocaron que un niño creyera que su existencia era un error. El mundo dirá. Qué tragedia, qué injusto. Pobre familia. Pero nadie dirá. Lo empujamos, lo quebramos. Lo ignoramos. Porque es más fácil llorar a un muerto que asumir la culpa de haberlo matado. Y mientras la tierra lo llama caso, en otro mundo, una espada espera. Otro mundo. Elsa. Pof. Hiroki. No llegué a ese mundo caminando. Caí. Como si alguien hubiera tomado lo que quedaba de mí y lo hubiera arrojado sin cuidado a otro lugar. No sentí dolor. No sentí miedo. Solo, vacío. Desperté sobre piedra fría. El cielo no era azul. Era demasiado grande. Demasiado lejano. Intenté moverme y me di cuenta de algo absurdo. Mis manos eran pequeñas. Seguía siendo un niño. 12 años. El mismo cuerpo frágil que el mundo había decidido romper. Pensé que era una broma. Un castigo. Un sueño antes de desaparecer del todo. Entonces ella apareció. No descendió con alas. No brilló como en los cuentos. Simplemente estaba ahí. Una mujer de mirada tranquila, cansada, como si hubiera visto morir demasiados mundos. Hiroki Mori dijo. Este mundo te necesita. Quise reírme. Yo no podía salvar a nadie. No pude salvarme ni a mí mismo. No le dije. Yo no soy un héroe. La diosa no discutió. Extendió la mano. Y entonces apareció la espada. No era hermosa. No era gloriosa. Era pesada. Tan pesada como todo lo que había cargado en silencio. Esta espada no elige al fuerte, dijo ella. Elige al que ya no teme perder nada. Ahí lo entendí. Yo ya lo había perdido todo.
No hubo entrenamiento. No hubo preparación. Me enviaron directo al frente. El campo de batalla olía a sangre y humo. Gritos. Metal chocando. Gente muriendo de verdad. Yo era un niño entre adultos. Un error en medio del caos. El primer demonio que vi me superaba en tamaño. El segundo en ferocidad. El tercero casi me mata. Y aún así, seguí avanzando. No luchaba por gloria. No luchaba por el mundo. Luchaba porque si me detenía, moriría otra vez. Mis compañeros me cubrieron. Un lancero que apenas sabía sonreír. Una maga que temblaba cada vez que lanzaba un hechizo. Un guerrero que me trató como a un hermano menor. Por primera vez, nadie me miraba con desprecio. Me miraban como alguien que importaba. Morí muchas veces, no oficialmente. Pero sentí cada golpe. Cada hueso roto. Cada herida que cerraba demasiado lento. Cada vez que caía, alguien me levantaba. Vamos, Hiroki, aún respiras. No te rindas. Palabras simples. Palabras que en la tierra nunca escuché. Crecí ahí, no en años, en batallas. Mis manos dejaron de temblar. Mis ojos dejaron de buscar aprobación. La espada se volvió una extensión de mí. Cuando atacaba, no dudaba. Cuando defendía, no retrocedía. El niño murió en el campo de batalla. El héroe nació cubierto de sangre ajena, y dispuesto a derramar la suya. El ejército del rey demonio era infinito. Oleadas y oleadas. Ciudades reducidas a cenizas. Gente llorando, suplicando. Yo avancé con mis compañeros. No porque creyera en la justicia, sino porque no quería que ese mundo terminara como el mío. La esperanza que pensó que había perdido volvió. No llegó de golpe. No fue un milagro, llegó persona por persona. Jacob fue el primero en tratarme como igual. Un luchador enorme, lleno de cicatrices, que reía incluso en medio del combate. Me revolvía el cabello antes de cada batalla y decía, mocoso, no mueras antes que yo. No era burla. Era cuidado. Gustav, el enano, apenas hablaba. Golpeaba. Forjaba. Bebía. Pero cuando mi espada se quebró por primera vez, pasó la noche entera reparándola sin decir una palabra. A la mañana siguiente solo gruñó. Un arma rota mata al que la porta. Y me la devolvió como si nada. Eris, la maga, tenía miedo. Lo veía en sus manos temblorosas cada vez que conjuraba. Pero aún así, siempre se colocaba detrás de mí. Si caes, Hiroki, yo también caeré, me dijo una vez. No porque dependiera de mí, sino porque confiaba. Nano, la clérigo, fue quien más me desconcertó. Nunca me preguntó por mi pasado. Nunca me miró con lástima. Solo curaba mis heridas y sonreía. Mientras sigas de pie, aún hay luz, decía. Y por primera vez, yo quería creerle. Y él sí, la elfa que veía más allá de las batallas. Se sentaba conmigo en silencio por las noches. Mirábamos el cielo de ese mundo extraño. No mires atrás, Hiroki susurraba. Aquí, tú importas. Batalla tras batalla, algo cambió. Mis ojos dejaron de buscar el suelo. Mi espalda dejó de encorvarse. Ya no luchaba solo para sobrevivir. Luchaba para protegerlos. Cuando avanzaba al frente, la gente gritaba mi nombre. Cuando levantaba la espada, los soldados se envalentonaban. Yo me convertí en algo que nunca pensé ser. Una esperanza. No sabía que algún día regresaría a la tierra. No sabía que todo aquello terminaría. En ese entonces, mi mirada no se volvía al pasado. Miraba al frente. Con bondad. Con determinación. Con la certeza de que, aunque el mundo fuera cruel, podía ser salvado. Pero no todo puede ser un final feliz, no. La perdimos antes del final. No fue el rey demonio. Fue el rey mago. Un combate caótico, hechizos chocando como tormentas, el suelo rompiéndose bajo nuestros pies. Eris estaba detrás de mí. Siempre lo estaba. Grité su nombre cuando sentí el cambio en el aire. Demasiado tarde. Su hechizo nos salvó, pero a ella la consumió. El silencio después fue insoportable. No hubo celebración. No hubo palabras heroicas. Solo su cuerpo inmóvil y nuestras manos temblando. La enterramos al amanecer. Gustav cavó la tumba con sus propias manos. Jacob se quedó de pie, sin moverse, como si bajaba la guardia se fuera a romper. Él sí colocó flores que no crecían en ese lugar, pero que hizo florecer igual. Nano rezó, aunque su voz se quebraba a cada palabra. Yo no pude mantenerme en pie. Lloré. Lloré como no lo hacía desde niño. Sin control. Sin vergüenza. Mis manos se aferraron a la ropa de mis compañeros. A los brazos que me sostuvieron cuando mis piernas fallaron. No era el héroe de la espada en ese momento. Era solo Hiroki.
Un chico que había vuelto a creer y acababa de perder a alguien importante. No es justo, susurré. Nadie me corrigió. Nadie intentó consolarme con mentiras. Solo me abrazaron. Ese día, frente a su tumba, hicimos una promesa. No fue grandiosa. No fue épica. Fue sincera. Por Eris, dijo Jacob, apretando los puños. Por todos los que no llegaron, gruñó Gustav. Por la luz que aún queda, murmuró Nano. Por este mundo, susurró Elsie. Yo levanté la espada. Con lágrimas aún en los ojos. Venceremos al mal de este mundo, por ella. Tiempo después, el castillo estaba en silencio. No el silencio de la paz, sino ese silencio pesado que existe antes de que todo termine. Las antorchas ardían con una luz irregular, proyectando sombras largas sobre los muros negros. Afuera, el ejército del rey demonio aguardaba. Dentro, solo quedaban ellos. Hiroki estaba sentado sobre una piedra rota, apartado del centro de la sala. No afilaba su espada. No entrenaba. No rezaba. Escribía. Un cuaderno pequeño, gastado, con las hojas dobladas por el uso. Su diario. El único lugar donde todavía podía hablar consigo mismo sin ser un héroe. Jacob lo observó desde lejos y sonrió de lado. Míralo, dijo en voz baja. A punto de enfrentarnos al mismísimo rey demonio, y el chico sigue escribiendo como si mañana hubiera clases. Gustav soltó una risa ronca mientras ajustaba su hacha. Si sobrevivimos, le exigiré que me deje leer eso. Seguro escribe peor que Forja. Nano negó con la cabeza, pero sonreía. Déjenlo. Tal vez sea su manera de despedirse. Elsie se acercó unos pasos más, observando a Hiroki con atención. Había algo tranquilo en él. Demasiado tranquilo. No está escribiendo para despedirse, dijo. Está escribiendo para recordar. Jacob arqueó una ceja. ¿Recordar qué? Elsie miró el cuaderno, luego la espada apoyada junto a Hiroki. ¿Quién es? Hiroki cerró el diario con cuidado y lo guardó dentro de su armadura. Se levantó despacio y tomó la espada. ¿Listos?, preguntó. No había temblor en su voz. No había miedo. Jacob dio un paso al frente y chocó su puño contra el pecho. Ganar o morir. No hay más. Morir, caro, gruñó Gustav. Que el infierno recuerde nuestros nombres. Nano apretó su báculo con ambas manos. Mientras respiremos, no caeremos. Elsie sacó su arco y tensó la cuerda lentamente. Y mientras sigas al frente, Hiroki, este mundo no estará solo. Hiroki los miró uno por uno. No como un comandante. No como una leyenda. Como alguien que había encontrado una familia en medio de la guerra. Gracias, hijo, simplemente. Jacob rió. No empieces con discursos ahora, héroe. Hazlo después, cuando ganemos. Las puertas del castillo comenzaron a abrirse. Un rugido lejano atravesó los muros. Hiroki dio el primer paso al frente. No pensaba en la tierra. No pensaba en el pasado. No pensaba en el final. Solo en cumplir la promesa. A su espalda, sus compañeros avanzaron con sonrisas firmes. No sabían si vivirían. No sabían si regresarían. Pero sabían una cosa. Si ese mundo tenía una esperanza, era el chico que había decidido escribir su historia antes de terminarla con la espada. El rey demonio los esperaba en el salón final. Era enorme. Su cuerpo parecía una fortaleza viviente, cubierto de cicatrices antiguas. De su espalda surgían 8 espadas, cada una flotando como si tuviera voluntad propia, girando lentamente a su alrededor. El aire se distorsionaba con su sola presencia. Así que tú eres el héroe, la voz del rey demonio resonó como un trueno. Un niño. Jacob escupió al suelo y se puso en guardia. Un niño suficiente para matarte. No atacaron a ciegas. Hiroki levantó la mano. Formación 2, ordenó con calma. Gustav se movió al frente, golpeando el suelo con su arma para atraer la atención. Nano comenzó a canalizar su magia, levantando barreras de luz. Elsie tomó posición elevada, flecha preparada. Jacob giró el cuello, sonriendo con ferocidad. El rey demonio rió. ¿Creen que estrategias humanas bastan? Las 8 espadas se lanzaron como relámpagos. El combate fue brutal. Cada espada atacaba desde un ángulo distinto, imposible para un humano normal. Pero Hiroki no era normal. Apenas había pasado un año. Un solo año, y aún así, ya no había comparación. Sus movimientos eran precisos. Sus reflejos, inhumanos. Su cuerpo, forjado en guerra. El chico de 12 años que temblaba había desaparecido. Ahora tenía 13, y luchaba como alguien que había vivido demasiado. Mientras esquivaba y cortaba, los recuerdos lo golpeaban. Golpes en la tierra. Palabras que dolían más que puños. Eres inútil, estorbas. ¿Por qué sigues aquí? La risa del extranjero. Las miradas de Ayumu.
La traición silenciosa de quienes dijo amar. Todo eso ardía dentro de él. Hiroki. Gritó Elsie. A la izquierda. Giró en el aire y cortó. Una espada demoníaca cayó al suelo, hecha pedazos. Una menos, gruñó Gustav. Sigue así, chico. El rey demonio retrocedió por primera vez. Ese odio, murmuró. No es de este mundo. Hiroki avanzó. Cada paso era más pesado. Cada golpe, más violento. No peleaba solo por ese mundo. Peleaba con todo lo que había callado. Con cada humillación. Con cada noche de silencio. La furia no lo controlaba. La usaba. Jacob saltó, distrayendo al demonio. Nano reforzó a Hiroki con un hechizo final. Ahora. Gritó ella. Hiroki apretó la empuñadura. Por un instante, vio el rostro del rey demonio, y detrás de él, todos los rostros del pasado. No dudó. No vaciló. Avanzó y cortó. Un solo tajo, limpio, atravesando la defensa, el cuerpo, el corazón del rey demonio. Las 8 espadas se detuvieron en el aire. Y cayeron. El cuerpo gigante se desplomó. Silencio. Luego, el viento. Jacob cayó de rodillas, riendo. Lo hiciste, maldita sea, lo hiciste. Gustav respiraba con dificultad, pero sonreía. Ese niño, ya no existe. Nano se acercó a Hiroki, preocupada. ¿Estás bien? Hiroki miró sus manos. Temblaban. No de miedo. De todo lo que acababa de soltar. Sí, respondió. Ya terminó. No lo sabía aún. Pero en ese corte, Hiroki Mori no solo mató al rey demonio. También selló el destino del mundo al que algún día regresaría. Y ese mundo no estaba preparado para lo que volvió. El cambio fue abrupto. Donde antes había sangre y ruinas, ahora había luz. Las puertas del castillo se abrieron de par en par, y el sonido que entró no fue el de la guerra, sino el de la celebración. Campanas, música, risas. El reino entero se había reunido. Hiroki avanzó junto a sus compañeros. Jacob alzaba los brazos riendo, dejando que la multitud lo vitoreara. Gustav caminaba con el pecho inflado, fingiendo que no le importaba, aunque sus ojos brillaban de orgullo. Nano sonreía con suavidad, rezando en silencio por los caídos. Él se observaba todo con una calma serena, como si quisiera guardar ese momento para siempre. Y entonces apareció la reina. Vestida de blanco y oro, descendió los escalones del palacio mientras la gente se arrodillaba. Su voz resonó clara. Hoy celebramos el fin del terror. Hoy celebramos a quienes nos devolvieron el futuro. El pueblo gritó. Héroes. 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 Hiroki levantó la vista. Vio cómo, en la plaza central, una enorme estatua comenzaba a alzarse. Piedra tallada con cuidado, una figura joven sosteniendo una espada. No era perfecta, pero era él. El héroe de la espada había nacido en ese mundo. Hiroki-sama, gritaban. Hiroki-sama. El sonido lo envolvía todo. Por un segundo, solo un segundo, su mente se quebró. Vio otro lugar. Oscuro. Frío. Vio su propio cuerpo atado, manos inmovilizadas, golpes cayendo una y otra vez. Escuchó risas. Palabras que lo llamaban inútil. Miradas que no tenían compasión. Un recuerdo que no pertenecía a ese mundo. Hiroki apretó los dientes. Alzó la espalda. Respiró. El recuerdo se desvaneció como humo. Cuando volvió a enfocar la vista, el sol iluminaba la plaza y miles de personas coreaban su nombre. Sus compañeros estaban a su lado. La reina inclinaba la cabeza ante él. No había cadenas. No había golpes. Solo aplausos. Hiroki levantó la espada. No para atacar, para saludar. El grito fue ensordecedor. Héroe-sama. Héroe de la espada. Y en ese instante, mientras sonreía de verdad, mientras sentía que por fin pertenecía a algún lugar, Hiroki Mori creyó algo que nunca había podido creer antes. Que quizá, solo quizá, había nacido para ser salvado también. No sabía que ese recuerdo feliz sería lo que más dolería cuando regresara a casa. Pasaron días. La guerra había terminado. Y, con ella, llegó algo que Hiroki no sabía manejar. La paz. Los primeros días fueron tranquilos. Demasiado, incluso. Banquetes interminables, regalos, agradecimientos, sonrisas. El reino quería ver al héroe, escuchar al héroe, celebrar al héroe. Y luego, empezaron a seguirlo. Hiroki-sama. Héroe-sama, por aquí. Solo queremos hablar. Hiroki caminaba cada vez más rápido. No, gracias, decía, sudando. De verdad no. En ese mundo, nadie lo veía como un niño. Para ellos, el héroe de la espada era un adulto. Un símbolo. Una esperanza. Y eso incluía una atención que Hiroki no estaba preparado para recibir. Corran.
Gritó Hako, riendo a carcajadas, otra vez vienen. Hiroki salió disparado por los pasillos del castillo, la espada golpeándole la espalda mientras huía como si su vida dependiera de ello. ¿Por qué me siguen a mí?, gritó desesperado Hiroki. Gustav casi se ahoga de la risa. Problemas de héroe, chico. Antes nadie te miraba, ahora todos lo hacen. Cuando parecía atrapado, Nano apareció primero, interponiéndose con una sonrisa firme. Lo siento, dijo con voz dulce pero autoritaria. El héroe necesita descansar. Él sí se colocó a su lado, cruzándose de brazos. Y no está disponible. Las mujeres se detuvieron. Dudaron. Entonces Jacob añadió, burlón. Además, si alguien va a encargarse de cuidarlo, no serán ustedes. Hiroki fue arrastrado lejos entre risas. No digas eso. Protestó, rojo como un tomate. Nano le dio una palmadita en la cabeza. Tranquilo. Estás a salvo. Siempre añadió Elsie con una pequeña sonrisa. Las noches se llenaron de charlas. Risas alrededor del fuego. Historias exageradas de batallas pasadas. Jacob presumía. Gustav bebía. Nano regañaba. Elsie escuchaba. Hiroki, en medio de todos, reía. De verdad. No había gritos. No había golpes. No había miradas que lo hicieran sentirse menos. Solo camaradas. Solo protección. Solo días felices y absurdos. Y mientras se quedaba dormido escuchando las risas de su grupo, Hiroki pensó algo que jamás había pensado en la Tierra. Si esto es vivir, entonces quiero quedarme aquí. No sabía que ese deseo sería el primero que el destino le arrebataría. Fue un día tranquilo. Demasiado tranquilo. Hiroki estaba entrenando solo, repitiendo movimientos que ya conocía de memoria, cuando el mundo se detuvo. El aire dejó de moverse. El sonido desapareció. La espada en su mano se volvió liviana. Y entonces, ella apareció. La diosa no descendió con dramatismo. Simplemente estaba frente a él, como siempre. Serena, distante, con una mirada que parecía abarcar más de lo que un humano podía comprender. Hiroki Mori dijo. Gracias. No era una palabra vacía. Hiroki bajó la espada y se inclinó con respeto. Soy yo quien debería agradecerle, respondió. Si no me hubiera traído aquí, ya no existiría. La diosa lo observó con atención. Este mundo fue salvado por ti. Cumpliste tu papel como héroe de la espada. Hiroki apretó los puños. Entonces, tragó saliva. Déjeme quedarme. El silencio se alargó. Aquí tengo compañeros. Una vida. Algo que nunca tuve. Por primera vez, la diosa dudó. Solo un instante. Lo sé, dijo. Y por eso, esto es difícil. Hiroki levantó la mirada. No, es posible. La diosa negó lentamente. No. El golpe fue seco. Invisible. Pero real. Tu misión aquí terminó. Y ahora, debes cumplir otra. Hiroki frunció el ceño. ¿Otra misión? Tu mundo, explicó ella, no es un mundo cualquiera. Es el centro de los héroes. Desde ahí, innumerables mundos invocan humanos para convertirlos en salvadores. Hiroki escuchaba en silencio. Pero ese mundo se ha podrido, continuó la diosa. Los humanos, con su crueldad, su corrupción y su maldad, están contaminando el sistema. Los héroes invocados nacen rotos, y mueren peor. Hiroki sintió un escalofrío. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? La mirada de la diosa se volvió grave. Los llamados héroes perfectos, no regresan como tú. Sus almas no pueden ser enviadas a otros mundos. Se rompen. Se convierten en anomalías. La imagen de otros héroes cruzó la mente de Hiroki. Tu mundo está devorando a los demás, dijo ella. Y tú, eres una excepción. Un héroe que sobrevivió. Hiroki entendió. Y eso fue lo que más dolió. ¿Quiere que vuelva allí?, preguntó en voz baja. Quiero que hagas lo que nadie más puede, respondió la diosa. Purgar el mundo humano con héroes. El viento volvió a moverse. Hiroki bajó la cabeza. Pensó en Jacob, en Gustav, en Nano, en Elsie, en las risas, en la paz. Si regreso, dijo, no podré volver aquí, ¿verdad? La luz que lo rodeaba se detuvo. No lo envió aún. La diosa mantuvo la mano extendida, pero su expresión había cambiado. Ya no era solo solemnidad, había algo más humano en su mirada. Hiroki Mori dijo con suavidad, no te estoy pidiendo que abandones este mundo para siempre. Él alzó la vista. ¿Qué? La diosa respiró hondo. Te lo prometo. Si completas esta misión, volverás aquí. A este mundo. Con ellos. El corazón de Hiroki dio un vuelco. De verdad. Muchos héroes como tú regresarán, continuó. No estarás solo. Algunos lucharán para purgar la corrupción humana. Otros defenderán a la humanidad. Habrá héroes enfrentados, ideales opuestos, destinos que chocarán.
Hiroki entendió entonces. Yo, puedo elegir. La diosa asintió. Luchar o no luchar. Ese será tu verdadero juicio. El silencio pesó entre ambos. Si decides pelear, dijo ella, no serás un simple ejecutor. Serás una voluntad. Y si sobrevives, si cumples tu papel, su voz se volvió firme. Te devolveré a este mundo. Hiroki apretó los puños. Pensó en Jacob riendo. En Gustav forjando en silencio. En Nano cuidando heridas. En Elsie mirando el cielo junto a él. Entonces, dijo con determinación, lucharé. La diosa sonrió. Por primera vez, de verdad, lo sabía. Dio un paso al frente. Antes de irte, hay algo que debes saber. Hiroki levantó la mirada. Mi nombre es Astraea. El nombre resonó en el aire, antiguo y poderoso. Astraea se inclinó ligeramente, y luego, sin advertencia, lo besó en los labios. Fue largo, pasional. Fue una promesa. Fuiste un héroe fantástico, susurró. Tu alma fue disputada por muchos dioses y diosas. No por tu fuerza, sino por la bondad de tu corazón. Hiroki se quedó sin palabras. Cuídate, Hiroki Mori, dijo Astraea. El camino que te espera no será justo, pero nunca lo fue contigo. La luz volvió a envolverlo. Buena suerte, héroe de la espada. Mientras desaparecía, Hiroki sonrió, no con tristeza. Con decisión. Porque ahora lo sabía, no regresaba para destruir. Regresaba para elegir. Y esa elección haría temblar al mundo humano. 31 de agosto. Día del regreso de los héroes, Japón. Colegio superior. La mañana transcurría como cualquier otra. Estudiantes caminando en grupos, risas vacías, teléfonos en la mano. El mundo seguía avanzando con una normalidad insultante. Nao, de 14 años, caminaba por el pasillo exterior del colegio con el móvil pegado al oído. Sí, luego vemos qué hacemos, decía, forzando una risa. Ajá, como quieras. Al otro lado de la llamada estaba Kokujin. Y Nao estaba fastidiada. Colgó sin despedirse y dejó caer el brazo, chasqueando la lengua con molestia. Qué aburrido, murmuró. Antes, su voz sonaba distinta cuando hablaba por teléfono. Antes, había alguien más. Desde que Hiroki murió, todo se había vuelto extraño. Al principio lloró. Luego se acostumbró. Después, se cansó. Hiroki había sido su obsesión. Su atención constante. Su seguridad. Siempre ahí. Siempre disponible. Siempre soportando. Y ahora estaba muerto. Saltó de un puente, dijeron. Un niño raro. Un caso triste. La gente lo olvidó rápido. Kokujin ya no tenía gracia. Al inicio fue emocionante. Nuevo. Más fuerte. Más dominante. Pero con el tiempo, Nao empezó a sentirlo pesado. Demasiado insistente. Demasiado cerca. Demasiado seguro de que ella le pertenecía. Basura, pensó sin darse cuenta, frunciendo el ceño. No era lo que quería. Solo, era lo que había quedado. Mientras caminaba hacia el edificio principal, su mente vagó sin permiso. Recordó a Hiroki. Su forma de caminar un poco encorvado. La manera en que la miraba como si fuera importante. Como siempre aparecía cuando ella lo llamaba. Cuando se enteró de que se había lanzado del puente, no sintió solo tristeza. Sintió algo peor. Incomodidad. Como si algo que no había terminado hubiera sido arrancado a la fuerza. Qué raro, susurró. No se sentía culpable. No exactamente. Solo, vacía. Como si hubiera perdido algo que no sabía cuando había dejado de valorar. El timbre sonó. Nao levantó la vista. El cielo estaba despejado. Demasiado tranquilo. No sabía que ese día tenía un nombre. No sabía que el mundo estaba a punto de cambiar. 31 de agosto. El día en que los héroes regresaron. Y sin saberlo. Nao estaba a punto de reencontrarse con aquello que creyó haber enterrado junto con el chico que llamó inútil y que el mundo decidió olvidar. Nao volvió a llevarse el teléfono al oído mientras caminaba por el patio lateral del colegio. Ayumu, en serio, ya me cansé, dijo con voz despreocupada. Kokujin es tan intenso últimamente. La risa de Ayumu sonó al otro lado de la línea. ¿Ahora dices eso? Si hace unos meses estabas loca por él. Nao sonrió, una sonrisa vacía. Sí, bueno, las cosas cambian. Mentía. Nao fingía mucho últimamente. Fingía que todo estaba bien. Fingía que Ayumu era igual que ella. Pero no lo era. Ayumu estaba rota. Dependiente. Adicta a ese hombre dominante que ambas compartían como una mala costumbre. Nao solo esperaba que apareciera alguien mejor. Más fuerte. Alguien que la sacara de esa basura. Oye, dijo Ayumu de pronto, ¿te acuerdas del inútil de Hiroki?
El nombre cayó como una piedra. Nao frunció el ceño. ¿Por qué lo mencionas ahora? No sé, soñé con él anoche. Fue raro. Nao apretó el teléfono. Déjalo. Ya pasó. Colgó sin esperar respuesta. Dio unos pasos más. Y entonces, se detuvo. El ruido la alcanzó primero. Risas burlonas. Una voz masculina, grave, arrogante. ¿Qué miras? ¿Eh? Nao giró la cabeza. A unos metros, cerca de la reja exterior, había una escena que no pertenecía al presente. Un chico grande, como de 19 años, sujetaba del cuello del uniforme a otro más pequeño. A su lado, una chica de unos 16 reía, cruzada de brazos. ¿Por qué miras a mi novia? Escutió el mayor. ¿Te crees algo? Solo eres basura. El chico más pequeño no respondía. Solo apretaba los dientes. La cabeza baja. Y entonces Nao lo vio bien. El rostro. Los ojos. El mundo se detuvo. No era rubio. No tenía aretes. Pero esa cara, era Hiroki. Los mismos ojos. La misma expresión contenida. La misma forma de aguantar sin decir nada. Nao sintió que el estómago se le retorcía. No, susurró. No puede ser, su mente gritaba que era imposible. Hiroki estaba muerto. Saltó de un puente. Lo vio en las noticias. Y aún así, ahí estaba. Más alto. Más grande. Más distinto. Pero inconfundible. El chico grande volvió a empujarlo. Te hablo, basura. Nao dio un paso adelante sin pensarlo. Y en ese instante, el chico levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron. Con los de ella. No había súplica. No había miedo. Solo una calma extraña. Como si ya hubiera vivido esto demasiadas veces. El corazón de Nao empezó a latir con fuerza. Porque entendió algo aterrador. Ese chico no se parecía a Hiroki. Era Hiroki. Y el mundo, acababa de romperse. La Gyaru se llevó la mano a la boca, riéndose sin pudor. Gyaru. Jajaja, ¿qué es esto? ¿Un vagabundo? Míralo, Chad, es solo un niño basura viviendo de la calle. El chico musculoso apretó más fuerte el uniforme del menor y lo levantó del suelo con una sola mano. Chad, ¿escuchaste eso? Ni siquiera deberías existir, basura. ¿Por qué miras a mi novia, eh? El chico de ojos fríos no forcejeó. No gritó, solo lo miró. Hiroki, ¿por qué la basura de este mundo es siempre la misma? El músculo del brazo de Chad se tensó. Chad, ¿qué dijiste? La Gyaru volvió a reír, señalándolo. Gyaru, míralo, se cree profundo. Eres patético. Los tipos como tú siempre terminan muertos. Nao, unos pasos atrás, sintió que las piernas no le respondían. Nao, no, eso no puede ser. Chad perdió la paciencia y gritó, rojo de rabia. Chad, te digo que estás muerto. Los inútiles como tú siempre terminan muertos. El chico cayó al suelo. No tropezó. Aterrizó de pie. El aire cambió. Hiroki, ya veo. Un sonido seco, metálico, llenó el espacio. La espada apareció en su mano. Oscura. Pesada. Real. La Gyaru parpadeó, y volvió a reír. Gyaru, ¿ahora qué? ¿Un puto friki con espada? Esto sí es ridículo. No terminó la frase. Un solo movimiento. Silencioso. Preciso. Chad dejó de reír. Dejó de hablar. Dejó de existir como amenaza. El cuerpo cayó. El mundo se congeló. Nao sintió que el corazón se le salía del pecho. Nao. Hiroki. Hiroki observó el resultado sin emoción. Luego levantó la mirada. Hiroki. Así que este mundo no aprendió nada. La espada desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Hiroki. Entonces empezaré aquí. La Gyaru cayó de rodillas, temblando. Nao no podía moverse. El día D había comenzado. Y el héroe de la espada acababa de regresar. El grito fue desgarrador. Gyaru. ¡Ah! Su voz rebotó por todo el patio como una alarma rota. La gente alrededor volteó. Estudiantes. Profesores. Transeúntes. Nadie entendía qué pasaba. Nao seguía inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, mirando el cuerpo caído de Chad. Entonces Hiroki levantó la mirada. No hacia ellos. Hacia el cielo. El aire tembló. Placas de metal oscuro comenzaron a materializarse sobre su cuerpo, una tras otra, encajando como si siempre hubieran pertenecido ahí. Armadura completa, antigua, imponente, inhumana. El suelo estaba marcado. No por él, sino por lo que ya había pasado. El silencio duró solo un segundo. Nao, H. Hiroki no la escuchó. Hiroki dio un paso al frente. La espada volvió a aparecer en su mano. Hiroki, así que este es el mundo humano, alzó la espada.
y cortó. No apuntó a una persona. No eligió un objetivo. El ataque salió disparado como una ola invisible. El impacto fue devastador. Edificios cercanos se partieron. Cristales estallaron. El suelo se abrió. Gritos. Caos. Personas corriendo, y personas que no tuvieron tiempo de hacerlo. El mundo cotidiano se rompió en un instante. Nao cayó al piso. No por el golpe. Por el impacto mental. Sus piernas dejaron de responder cuando vio lo que Hiroki había hecho, no solo a Chad, sino a todo lo que estaba alrededor. Rodó, cubriéndose la cabeza. Eso fue lo único que la salvó. La gente gritaba. Sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. La Gyaru estaba en el suelo, llorando, incoherente. Gyaru, ¿qué eres? ¿Qué eres? Hiroki no la miró. No miró a nadie. Solo bajó la espada. Hiroki, Astraea, supongo que este es el comienzo. La armadura brilló débilmente. El día de ya no era un concepto. Era una realidad. Y Japón acababa de entender algo demasiado tarde. El héroe que regresó, no venía a salvarlos. Hiroki solo movió la espada. No gritó. No mostró rabia. El movimiento fue simple, y suficiente. La gente que aún estaba cerca cayó o huyó despavorida. El espacio se vació en segundos, como si la realidad misma hubiera entendido que no debía estar ahí. La Gyaru dejó de gritar. Su voz se cortó de golpe cuando fue arrancada de la calle, desapareciendo entre el caos que ella misma había provocado segundos antes. Los que quedaban corrieron. Zapatos abandonados. Mochilas tiradas. Gritos perdiéndose en la distancia. Hiroki avanzó. Paso a paso. Otro corte. Más edificios se quebraron, no con explosión heroica, sino como si el mundo fuera frágil. Alarmas comenzaron a sonar por todos lados. El cielo se llenó de polvo y eco. Y aún así, Hiroki seguía frío. Sin emoción. Sin vacilación. Como si estuviera caminando por un campo de batalla más. Entonces la vio. Una chica en el suelo, temblando. Cubierta de polvo. Respirando de forma errática. Hiroki se detuvo. La tomó del cuello y la alzó sin esfuerzo, mirándola a los ojos. No con odio. Con reconocimiento. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de la chica se encontraron con los suyos. Nao. Su rostro estaba descompuesto por el terror. Nao. H. Hiroki, por favor. Los dedos de Hiroki se tensaron un instante. Solo un instante. Sus recuerdos se superpusieron. La risa. El silencio. La llamada colgada. El nombre olvidado. La chica que ahora temblaba frente a él era la misma que había caminado junto a su ataúd sin mirar atrás. Hiroki habló. Su voz era baja. Vacía. Hiroki, así que, sigues viva. Nao no podía respirar bien. Las lágrimas corrían sin control. Nao, yo no sabía, no quise que... Hiroki la observó unos segundos más. No había furia en sus ojos. Solo distancia. El sonido de sirenas se acercaba. El mundo humano intentaba reaccionar. Hiroki aflojó un poco el agarre. No la soltó aún. Hiroki, no te preocupes. La espada desapareció de su mano. La armadura seguía ahí. Hiroki, aún no decidí qué hacer contigo. La sostuvo así, suspendida entre el suelo destruido y el cielo cubierto de polvo. Porque para Hiroki Mori, Nao ya no era una persona. Era una decisión pendiente. Hiroki sonrió. No era una sonrisa feliz. Era torcida. Rota. Una lágrima descendió lentamente por su mejilla, contrastando con la frialdad de sus ojos. Hiroki, es curioso, cuántas cosas podría hacer contigo ahora mismo. Nao sollozaba, incapaz de hablar. Hiroki inclinó un poco la cabeza, observándola como si fuera un recuerdo desagradable que no lograba desaparecer. Hiroki, ¿sabes algo, Nao? De verdad te quise. La apretó un poco más, no para matarla, sino para obligarla a escuchar. Hiroki, luché por ti. Soporté por ti. Me rompí por ti. Su voz tembló apenas. Hiroki, y cuando caí una sola vez, cuando perdí, me reemplazaste y te acostaste con ese maldito de Kokujin. Nao negó con la cabeza, llorando. Nao, y yo no sabía lo que hacía. Hiroki soltó una risa baja, amarga. Hiroki, sí lo sabías. Todos sabían. Sus ojos se oscurecieron. Hiroki, usaste a la gente que yo amaba. Los pusiste en mi contra. Te reíste mientras me destruían. El silencio se volvió insoportable. Hiroki, Ayumu también. Todos. Nao empezó a temblar más fuerte. Nao, Hiroki, por favor. Hiroki la miró fijamente. No había odio puro. Había algo peor, desapego. Hiroki, no te odio.
Eso sería darte demasiado. Hiroki, solo quería que supieras algo. Se dio la vuelta, la armadura resonando suavemente. Hiroki, el chico que podían romper, murió hace tiempo. Miró el cielo una vez más. Hiroki, y lo que volvió, ya no pertenece a nadie. Hiroki apretó un poco más. No para romperle el cuello. No para matarla. Para que no pudiera huir de sus palabras. Hiroki, ¿sabes cuántas veces me golpearon por tu culpa? Nao sollozaba, pero no intentaba soltarse. Hiroki, ¿sabes cuántas veces me humillaron porque tú sonreías y mirabas a otro lado? Cada risa tuya era una señal para que siguieran. Una lágrima cayó del rostro de Hiroki. No temblaba. Hiroki, me mataste por dentro. Día tras día. Hasta que ya no quedó nada. Nao empezó a reír, entre lágrimas. Una risa rota. Inestable. Nao, no entiendes. Hiroki frunció apenas el ceño. Nao, era todo lo contrario, levantó la mirada hacia él, los ojos enrojecidos. Nao, yo te amaba tanto, que te quería solo para mí. Las palabras cayeron como veneno. Nao, si estabas solo, si nadie más te quería, entonces siempre ibas a volver conmigo. Hiroki la miró en silencio. Por primera vez desde que regresó, algo se quebró en su expresión. No rabia. No odio. Horror. Hiroki, eso no es amor. Nao negó con la cabeza, riendo y llorando al mismo tiempo. Nao, claro que sí, solo yo podía tocar tu vida. Solo yo podía decidir cuándo importabas. El silencio fue absoluto. Hiroki aflojó la mano lentamente. No por compasión, porque ya había entendido todo. Hiroki, entonces nunca me viste como una persona. Nao cayó de rodillas, jadeando. Hiroki, solo como algo que te pertenecía. Hiroki dio un paso atrás. La distancia entre ellos se volvió infinita. Hiroki, gracias por decírmelo. Nao levantó la cabeza, confundida. Nao, gracias. Hiroki miró la espada invisible en su mano, y luego el mundo destruido alrededor. Hiroki, ahora sé exactamente por qué este mundo necesita ser juzgado. Se dio la vuelta. Nao gritó su nombre, desesperada. Pero Hiroki no se detuvo, porque en ese instante, Nao dejó de ser alguien del pasado. Nao gritó. Su voz se quebró, pero no se detuvo. Nao, Hiroki, vuelve. Ahora eres perfecto. Perfecto para mí, para todas. Hiroki se detuvo un segundo, sin voltearse. Nao se puso de pie a trompicones, los ojos desorbitados, la sonrisa temblando. Nao, no entiendes. Todo iba a salir bien. Se abrazó a sí misma, riendo nerviosa. Nao, cuando Kaede, Kanoko y Ayumu estuvieran completamente enganchadas a Kokujin, cuando ya no miraran atrás, se señaló el pecho. Nao, tú y yo nos iríamos. Lejos de Japón. Solo nosotros. Hiroki cerró los ojos. Nao dio un paso más, desesperada. Nao, yo lo compensaría todo. De todas las formas posibles. Su voz subía, se volvía histérica. Nao, te dejaría vivir como quieras. Haríamos lo que tú decidas. Sería la mejor esposa del mundo. Las palabras salían atropelladas, sin orden. Nao, tendría a tus hijos. Te presentaría a quien quieras. Todo sería para ti. Su mirada estaba rota. No veía a Hiroki, veía una posesión recuperada. Nao, no me dejes. No me dejes. El grito resonó entre los edificios destruidos. Hiroki se giró lentamente. La miró. No con ira. No con pena. Con algo definitivo. Hiroki, eso que describes, no es amor. Nao negó con la cabeza, llorando y riendo a la vez. Nao, claro que sí. Es amor. Es lo único que sé hacer. Hiroki dio un paso hacia ella. Nao se congeló, esperanzada. Pero sus palabras fueron un golpe seco. Hiroki, tú no querías salvarme. Querías poseerme. La esperanza en sus ojos se quebró. Hiroki, y cuando no pudiste, preferiste destruirme. Silencio. Hiroki, no te dejaré decidir mi vida nunca más. Nao cayó de rodillas. Nao, Hiroki, por favor. Hiroki miró el cielo una vez más. Hiroki, el chico al que podías manipular, murió. Nao gritó. Un grito desgarrado, sin forma, sin vergüenza. No me dejes. Yo te amo. Hiroki, tú eres mi mundo. Su voz se rompía mientras se arrastraba sobre el suelo destruido, extendiendo la mano hacia él como si pudiera volver a atraparlo. Sin ti no soy nada. Todo lo hice por ti. El polvo se levantaba a su alrededor. Las sirenas ya se escuchaban cerca. El mundo humano intentaba reaccionar, tarde, como siempre. Hiroki se detuvo, giró el rostro apenas lo suficiente para verla. Sus ojos no tenían odio. Ni tristeza. Ni duda. Solo asco.
Un asco frío, absoluto, como el que se siente al mirar algo que ya no se reconoce como humano. No me amabas, dijo con voz baja. Me necesitabas roto. Nao se quedó muda. Hiroki dio un paso atrás, y luego saltó. El suelo estalló bajo sus pies y su figura se elevó por encima de los edificios, desapareciendo entre el polvo y el cielo gris, como si ese mundo ya no pudiera retenerlo. Nao quedó sola. Arrodillada. Gritando a nadie. Porque Hiroki Mori no estaba huyendo. Tenía cosas que hacer. El día D acababa de empezar. Y el héroe de la espada no había regresado por amor, ni por venganza personal. Había regresado para juzgar un mundo entero. Japón se quebró al mismo tiempo. No fue un solo punto. No fue un solo ataque. Fue como si el mundo hubiera recibido una sentencia, y empezara a ejecutarse en todas direcciones. Edificios colapsaban. Calles se partían. El cielo se llenó de humo, polvo y alarmas. La gente corrió. Familias separándose. Autos abandonados. Gritos que se perdían entre explosiones lejanas. La palabra héroe dejó de significar esperanza. Las fuerzas militares reaccionaron rápido. Demasiado rápido, y demasiado inútil. Vehículos blindados avanzaron por las avenidas destrozadas. Helicópteros rodearon el área. Voces por altavoces ordenaban evacuar, rendirse, detenerse. Nada de eso llegó a él. El héroe de la espada caminaba entre los restos como si estuviera en otro mundo. Frío. Silencioso. Imparable. Los ataques no lo detuvieron. Las armas no lo tocaron. Todo lo que se interponía en su camino era cortado, apartado, reducido a nada con movimientos simples, precisos, casi aburridos. No gritaba. No celebraba. No mostraba furia. Eso era lo más aterrador. No estaba fuera de control. Estaba decidido. No funciona. Retírense. No podemos detenerlo. Las órdenes se superponían, caóticas. Pero ya era tarde. El héroe avanzaba. Cada paso suyo dejaba atrás un Japón que ya no existía como antes. Desde lo alto de un edificio derrumbado, Hiroki miró el horizonte. No había satisfacción en su rostro. No había placer, solo una verdad clara. Este mundo no se rompería solo. Si estaba podrido, entonces alguien tenía que cortar. Hiroki Mori, el niño que nadie protegió, el héroe que salvó otro mundo, había aceptado ese papel. Habían pasado 4 días desde el comienzo, y Hiroki llevaba una cuarta parte de Japón destruido. Hiroki avanzaba. No corría. No se apresuraba. Caminaba, atravesando lo que quedaba de Japón como si fuera un terreno ajeno, algo que debía limpiar antes de marcharse. A su alrededor, el mundo se rompía en fragmentos. Edificios derruidos, calles abiertas, ecos de un caos que ya no le pertenecía. Y aún así, sonreía. No era alegría. Era cansancio. Para él, este mundo era asqueroso. Ruidoso. Hipócrita. Podrido desde la raíz. Solo, termina esto, murmuró. Quiero volver a casa. Entonces el aire se comprimió. Un círculo de energía apareció en el cielo y, desde lo alto, descendió un enorme ataque mágico, brillante y violento, como un meteorito de luz. La explosión sacudió la ciudad. Polvo, viento, ondas de choque. Pero cuando todo se disipó, Hiroki seguía ahí. Había clavado la espada frente a él, usando el filo como escudo. La energía se partió en dos y se disipó, sin dejarle un solo rasguño. Enderezó la espalda lentamente. Magia. Dijo con desinterés. Así que ya empezaron a llegar. Un coche destrozado chirrió al detenerse cerca. La puerta se abrió. De él bajó un chico más o menos de su edad, tal vez un poco mayor. Vestía ropa de mago, moderna pero claramente ajena a este mundo. Llevaba un bastón corto colgado a la espalda y una sonrisa tranquila, casi divertida. Vaya, dijo el recién llegado, observando el desastre. Llegué tarde, ¿no? Sus ojos se posaron en Hiroki con interés genuino. Tú debes ser el héroe de la espada. Hiroki giró apenas el rostro. La armadura seguía brillando débilmente. La espada descansaba en su mano como si respirara con él. Y tú, respondió, eres otro que no pudo volver a casa. El chico soltó una pequeña risa. Exacto. Supongo que eso nos hace, colegas. El viento sopló entre los restos de la ciudad. 2 héroes. 2 destinos regresados al mismo mundo. El chico del traje de mago dio unos pasos al frente, acomodándose la capa como si estuviera entrando a un escenario. Vaya, vaya, sonrió. Pensé que exageraban. Alzó una mano con naturalidad. Aruta. Mi nombre es Aruta. Héroe de la magia. Hiroki entrecerró los ojos. Iba a responder, pero no llegó a hacerlo. El aire se partió. 2 círculos mágicos aparecieron a la vez. Uno ardiente, otro helado.
Fuego y hielo se entrelazaron y se lanzaron contra Hiroki en un ataque combinado, violento y preciso. El impacto levantó polvo y ondas de choque. Cuando el humo se disipó, Hiroki seguía ahí. Había movido la espada una sola vez. El hechizo estaba roto, disperso en fragmentos de energía que se apagaban en el aire. La punta de la espada quedó apuntando directamente a Aruta. Silencio. Aruta levantó ambas manos de inmediato. Aruta. Perdón por eso. Tenía que comprobarlo. Sonrió, sin rastro de culpa. Aruta. Pero vine a vencerte. Hiroki no bajó la espada. Hiroki. ¿Por qué? Aruta se encogió de hombros, casi divertido. Aruta. Me lo prometieron todo. Fama. Dinero. Y algo mejor, se llevó un dedo al pecho. Aruta. Seré un dios para ellos cuando salve a la humanidad. ¿No suena bien? Hiroki lo observó en silencio. Luego habló, con voz plana. Hiroki. Así que, tienes una razón para pelear por la humanidad. Aruta rió. No una risa nerviosa. Una risa sincera. Aruta. Exacto. Y tú también la tienes. El viento pasó entre los edificios destruidos. Dos héroes regresados. Dos razones distintas. Un mismo mundo en ruinas. Aruta dio un paso atrás, activando de nuevo la magia en sus manos. Aruta. Supongo que ahora veremos cuál de las dos razones vale más. Hiroki afirmó el agarre de la espada. Sin odio. Sin duda, Hiroki no atacó. Bajó apenas la espada, lo suficiente para hablar. Antes de pelear dijo con calma, dime algo. ¿Qué te pasó exactamente, para que te llamen héroe? El viento se detuvo. Por un segundo, Aruta dejó de sonreír. Luego subió al cielo de un salto ligero, como si la gravedad no existiera para él. Alzó ambas manos. El espacio se llenó de luz. Cientos de círculos mágicos aparecieron a su alrededor, superpuestos, girando, crepitando con poder. El cielo mismo parecía cubierto por símbolos arcanos. La sonrisa de Aruta volvió, pero ya no era amable. No tienes que saberlo, gritó. No eres nadie para escuchar mi historia. La magia rugía. Solo muere rápido. Los círculos comenzaron a descender como una tormenta contenida. Hiroki miró hacia arriba. Y sonrió. No una sonrisa grande. No una sonrisa feliz. Una sonrisa cansada y segura. De verdad, murmuró, eres un estúpido. Afirmó el agarre de la espada. Porque hiciste lo mismo que todos. Aruta frunció el ceño. ¿Ah, sí? Hiroki levantó la mirada, sus ojos firmes, sin rastro de miedo. Hablar de poder, sin entender contra quién estás peleando. La espada vibró suavemente. No te preocupes, añadió. El que va a morir aquí, no soy yo. El aire se quebró. Los círculos mágicos descendieron. La espada se alzó. Y en ese instante, mientras la magia y el acero se preparaban para chocar, quedó claro, Aruta. Mi historia no es tan interesante. Solo, algo que se pudrió lento. Tenía una mejor amiga desde la infancia. Siempre estuvo ahí. Desde que éramos niños. Yo la veía como mujer desde siempre, aunque fingiera que no. Aunque sonriera y dijera que éramos solo amigos. Nunca me rechazó. Y eso fue lo peor. Si me hubiera dicho que no, si me hubiera mirado a los ojos y me hubiera cortado de raíz, tal vez habría dolido menos. Pero no lo hizo. Me dejó esperando. Me dio miradas ambiguas. Palabras suaves. Momentos que parecían promesas. Mientras tanto, esperó a que otro amigo regresara. Y cuando volvió, se fue con él. Imagina eso. Saber que la persona que amabas, a la que amaste en silencio durante años, no tuvo el valor de rechazarte, sino que te mantuvo con esperanza mientras elegía a otro. No fue solo que estuviera con él, fue que luego quiso compartirlo. Como si los sentimientos fueran algo trivial. Como si mi corazón fuera un objeto más en la mesa. Podemos seguir siendo amigos así nadie sale lastimado. Mentiras. Eso destruyó mi orgullo. Mi corazón. Mi idea de mí mismo. No me rompí de golpe. Me desgasté. Y luego pasó algo irónico. Esa historia de amor que yo esperé como un idiota se derrumbó sola. Ella terminó embarazada. Y sí, fue gracioso. No porque quisiera verla sufrir, sino porque todo aquello que defendía, todo lo que decía que era amor, la abandonó sin mirar atrás. El mismo tipo por el que me dejó esperando. El mismo al que justificó. El mismo que decía que valía la pena. Se fue. La dejó sola. Ahí fue cuando todos dijeron lo mismo. Aún tienes corazón, Aruta, ayúdala. Después de todo, como si yo tuviera la obligación de seguir rompiéndome. Recuerdo ese día con demasiada claridad. La calle. El ruido. Ella caminando distraída, llorando, mirando el suelo. Un coche apareció de la nada.
No pensé. No dudé. Mi cuerpo se movió solo. La empujé fuera del camino. Y entonces, sentí el golpe. No hubo dolor inmediato. Solo una sensación extraña, como si el mundo se apagara mal, como una lámpara vieja. El cielo giró. El sonido se volvió lejano. Mientras caía, pensé algo absurdo. Así que al final, sí tenía corazón. Cuando abrí los ojos, ya no estaba allí. No había asfalto. No había sirenas. Había magia. Un mundo entero construido con círculos, símbolos, hechizos y promesas. Un lugar donde me dijeron que era especial. Que tenía talento. Que podía ser grande. El mundo de la magia. Ahí fue donde me dieron poder. Ahí fue donde me llamaron héroe. Ahí fue donde entendí algo fundamental. Ser bueno no me salvó. Pero el poder, sí podía hacerlo. Así que aprendí. Aprendí a lanzar hechizos. A destruir sin tocar. A sonreír mientras otros me aplaudían. Porque en ese mundo, por primera vez, nadie me dejó esperando. En ese mundo, conocí a los sabios. Ancianos con túnicas largas, barbas interminables y discursos que parecían no acabar nunca. Hablaban de teoría mágica como si fuera religión. Reglas. Límites. Tradición. Me aburrí. Así que un día, mientras discutían entre ellos, hablé. Les dije algo simple. ¿Por qué usan un solo círculo? ¿Por qué no superponen elementos? Se quedaron en silencio. Los miré y seguí, como si fuera obvio. Fuego para generar expansión. Hielo para estabilizar la forma. Viento para dirigir. Tierra para anclar. Si usas círculos distintos al mismo tiempo, el hechizo no colapsa. Se vuelve más fuerte. Nadie había pensado en eso. No porque fuera imposible. Sino porque nadie se había atrevido. Lo probamos. Funcionó. Mejor de lo que esperaban. Los sabios me miraron como si hubiera cometido herejía, y luego como si hubiera descendido un milagro. Increíble, esto cambia todo. Mis compañeros me rodearon. Me aplaudieron. Aruta-sama. Héroe-sama. Ese nombre, me gustó. Por primera vez, no era el amigo de. No era el que espera. No era el segundo plano. Era el centro. Yo, que siempre había sido más bajo que el resto. Yo, que medía apenas 1,60 y siempre miraba desde abajo. Yo, al que nunca elegían primero. Ahora todos me miraban hacia arriba. El ego que siempre tuve pequeño, empezó a crecer. No de golpe, despacio. Cómodo. Me gustó que me necesitaran. Me gustó que confiaran solo en mí. Me gustó que nadie cuestionara mis decisiones. Porque cuando te llaman Salvador suficientes veces, empiezas a creer que realmente lo eres. La pelea contra el rey demonio, fue fácil. Ni siquiera tuve que acercarme. Desde kilómetros de distancia levanté los círculos mágicos, uno sobre otro, capa tras capa. Fuego, viento, rayo, hielo. No para probar fuerza, sino para demostrar superioridad. El rey demonio no entendió qué estaba pasando. Nunca se acercó lo suficiente. Su castillo se desintegró. Su ejército desapareció. Y él, simplemente dejó de existir. No hubo épica. No hubo sacrificio. Solo eficiencia. Después de eso, todo fue inevitable. Me llamaron héroe. Me llamaron salvador. Me llamaron rey. Me ofrecieron riquezas. Títulos. Palacios. Personas que nunca me habrían mirado antes ahora se inclinaban. Me deseaban agradar. Me deseaban cerca. Yo acepté. ¿Por qué no lo haría? Ese mundo me dio todo lo que el mío me negó. Reconocimiento. Admiración. Deseo. Por primera vez, no me sentí pequeño. Por primera vez, no estaba esperando a que alguien regresara. Yo era el que todos querían. Yo era el centro. Y entonces, ella apareció. La diosa el mundo se detuvo igual que la primera vez. El palacio desapareció. Las voces se apagaron. La corona dejó de pesar. Desperté en el santuario. Luz blanca. Silencio perfecto. Aruta dijo. Has cumplido tu misión. Sonreí. Lo sé. Ahora debes volver a la tierra. La palabra cayó como una grieta. ¿Volver? Pregunté. ¿Para qué? La diosa me miró con una calma que no admitía discusión. Porque ese mundo es el origen. Y ahora, necesita héroes. Mi sonrisa se tensó. Yo ya salvé un mundo, respondí. Ya cumplí. Ella negó lentamente. No. Aún no. Ahí lo entendí. Todo lo que tuve, no era mío para conservar. Era solo una recompensa temporal. Un préstamo. Y ahora debía regresar al mundo que me rompió para convertirme en algo más grande. Algo que no pudiera ser ignorado nunca más. Así que acepté.
Porque si la Tierra iba a verme otra vez, esta vez, me verían desde abajo. Cuando Aruta volvió, no hubo luces. No hubo aplausos. No hubo tronos esperándolo. Solo el mismo cielo gris y la misma escuela. La misión era clara: proteger el mundo humano. Y le pareció una estupidez. ¿Protegerlos?, pensó. Después de todo, no iba a jugar a ser héroe sin recompensa. Volvió a las aulas como si nada hubiera pasado. Uniforme. Pasillos ruidosos. Gente hablando de cosas pequeñas. Todo le parecía insignificante. Se sentó en su lugar, cruzó los brazos y suspiró. Esto ya no es para mí. Entonces la vio, Ryo Unami. Su antiguo amor. La chica por la que había esperado. La que lo había mantenido con esperanzas. La que ahora caminaba con otra sonrisa, otra vida. Aruta la miró apenas un segundo. Y nada. Ni rabia. Ni dolor. Solo indiferencia. Ya está usada, pensó sin emoción. ¿Para qué? Le dio la espalda mentalmente. Intentó volver a la normalidad. Comer lo mismo. Escuchar las mismas conversaciones. Ser uno más. Pero no pudo. Después de haber probado palacios, riqueza, respeto absoluto, ser igual que los demás le daba asco. Las risas comunes le parecían ruido. Las preocupaciones ajenas, patéticas. Aruta apoyó la cabeza en la mano y sonrió levemente. No con alegría. Con ambición. No, pensó. Yo no nací para estar aquí abajo. El mundo humano quería que fuera un guardián, pero él ya había decidido otra cosa. No iba a ser un héroe silencioso. No iba a ser un protector anónimo. Quería lo mismo que tuvo una vez. Ser mirado. Ser adorado. Ser necesario. Quería estar por encima. Y si para eso tenía que enfrentarse a otros héroes, entonces que así fuera. Porque Aruta ya no podía volver a ser alguien normal. 10 minutos antes del día D, el aula estaba llena de ruido. Sillas moviéndose. Risas huecas. Conversaciones triviales. Aruta estaba sentado junto a la ventana, con el mentón apoyado en la mano, mirando hacia afuera sin ver realmente el paisaje. Aruta pensamiento. ¿De verdad, esto es todo? ¿Esto es el mundo que se supone debo proteger? Una chica hablaba cerca de él sobre exámenes. Un chico se quejaba del profesor. Todo le sonaba pequeño. Aruta chasqueó la lengua en voz baja. Aruta. Patético, el chico a su lado lo miró raro. Compañero. ¿Eh? ¿Dijiste algo? Aruta lo miró de reojo, con una sonrisa educada, vacía. Aruta. No. Nada importante. Volvió la vista a la ventana. Aruta pensamiento. Si sigo así, nadie me va a mirar nunca. Seguirán viéndome desde arriba, como siempre. Cerró los ojos. Las imágenes volvieron solas. El palacio, los aplausos, la gente arrodillándose. Aruta pensamiento. Tal vez solo necesito un ejemplo. Abrió los ojos lentamente. Aruta. Si destruyo algo, si hago que me teman un poco, entonces me mirarán con respeto. Su sonrisa se ensanchó apenas. Aruta. No desde arriba. Desde abajo. Entonces ocurrió. Un temblor. No fuerte al principio. Lejano las ventanas vibraron. ¿Qué fue eso?, murmuró alguien. Otro temblor, más intenso. Las alarmas comenzaron a sonar a lo lejos. Aruta se levantó despacio y caminó hasta la ventana. Lo que vio, le heló la sangre. Columnas de humo elevándose en varios puntos de la ciudad. Edificios colapsando a la distancia. El cielo manchado de polvo. Aruta. ¿Qué? Sacó el teléfono. Las noticias aparecían una tras otra, superpuestas, caóticas. Ataque desconocido en múltiples zonas. Las fuerzas no pueden detenerlo un solo individuo. Aruta abrió los ojos con incredulidad. Aruta. No puede ser. Entonces lo entendió. Aruta pensamiento. Así que llegó alguien más. Una imagen apareció en una transmisión en vivo borrosa. Una figura con armadura, una espada imposible, avanzando sin detenerse. Aruta sintió un escalofrío que no era miedo. Era asombro. Aruta. Ese es. Recordó la sonrisa cansada. La mirada fría. Aruta. Un héroe de la espada, apretó los dientes. Horas. Solo horas. Y ya. Aruta pensamiento. Una octava parte del país, cerró el puño. Aruta. Maldita sea, no había titubeo en su voz. Había algo más peligroso. Admiración mezclada con desafío. Aruta. Así que tú decidiste empezar de esa manera. Miró el caos extendiéndose en la pantalla. Aruta. Muy bien, gracias por aparecer. Tengo una razón para ser visto, jaja. Una sonrisa lenta apareció en su rostro. Aruta. Si tú elegiste que el mundo te mire con miedo, alzó la vista, decidido. Aruta. Entonces yo haré que me mire con devoción.
El día D no había empezado solo con destrucción. Había empezado con una competencia silenciosa. 2 héroes. 2 caminos. Un mismo mundo al borde del colapso. En segundos, el aula ya no era un aula. Era un refugio improvisado. Las ventanas vibraban con cada impacto lejano. Algunos estudiantes lloraban en silencio, otros rezaban, otros simplemente estaban paralizados, mirando sus teléfonos sin entender cómo el mundo podía romperse tan rápido. Ryo Unami temblaba. Se levantó de su asiento y caminó con pasos inseguros hacia Aruta, que seguía de pie junto a la ventana, observando el humo en el horizonte. Ryo, Aruta, ¿estás viendo esto? Te tengo miedo, su voz se quebró al final. Aruta giró lentamente. Sus ojos ya no eran los de antes. No había cariño. No había nostalgia. Solo frialdad. Ryo se detuvo al ver esa mirada. Ryo, Aruta, ¿qué te pasa? Mencionó sujetando su vientre. Sin responder, Aruta dio un paso al frente. El aire se onduló. Ropas distintas reemplazaron el uniforme escolar en un instante. Túnicas limpias, elegantes, marcadas con símbolos mágicos. En su mano apareció un bastón finamente tallado, la gema en la punta brillando con una luz tranquila pero poderosa. Un murmullo recorrió el aula. ¿Qué es eso? Magia. Es un cosplay. Aruta levantó una mano. Y el ruido se apagó. No por obediencia consciente, sino por presión. Aruta. Escuchen bien, su voz era clara, firme, proyectándose sin esfuerzo. Aruta. No corran. No entren en pánico. Y llamen ahora mismo a la policía, a los noticieros, y a los máximos poderes de este país. Los estudiantes lo miraban sin parpadear. Aruta. Díganles esto exactamente. Alzó el bastón ligeramente. Un pequeño círculo mágico apareció flotando, estable, perfecto. Aruta. Que un héroe está aquí. Que yo me encargaré de esto. Un estudiante levantó la voz, llorando. Estudiante. Héroe. De verdad. Aruta giró la cabeza hacia él y asintió con calma. Aruta. Sí. Soy un héroe. Caminó hasta el centro del aula. Aruta. Ese chico que está destruyendo el país no es un dios. No es un demonio. Apretó el bastón contra el suelo. Aruta. Es solo otro héroe que perdió el camino. Un sollozo colectivo recorrió el salón. Ryo lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero también de confusión. Ryo. Aruta, ¿vas a protegernos? Aruta la miró. Por un segundo, solo uno, algo humano pareció cruzar su rostro. Luego desapareció. Aruta. Sí, Ryo. Su voz se volvió suave, tranquilizadora. Aruta. Seré tu héroe. Seré el héroe de todos ustedes. Las palabras cayeron como una bendición. Algunos estudiantes rompieron a llorar de alivio. Otros se abrazaron. Alguien cayó de rodillas, agradeciendo. Un héroe. Nos va a salvar. Gracias, gracias. Aruta cerró los ojos un instante, absorbiendo el sonido, el llanto, la fe, la necesidad. Cuando los abrió, su sonrisa era perfecta. Aruta pensamiento. Así es como debe ser. Así es como me miran. No desde arriba. Desde abajo. En pocas horas. La escena parecía irreal. Aruta estaba sentado con tranquilidad en una silla colocada en medio de un aula improvisada como sala de prensa. Detrás de él, símbolos mágicos flotaban suavemente, proyectando una imagen de poder controlado. Frente a él, cámaras, micrófonos y reporteros se apretujaban sin orden. Sonreía. No nervioso. No incómodo. Sonreía como alguien acostumbrado a ser mirado. Reportera. Aruta-sama, todo el país está observando. ¿Por qué no ha ido aún a enfrentar al héroe de la espada? Aruta ladeó un poco la cabeza, como si la pregunta fuera interesante. Aruta. Porque pelear no es solo cuestión de fuerza. Es cuestión de condiciones. Un murmullo recorrió la sala. En una pantalla detrás de las cámaras aparecieron dos figuras en videollamada, el presidente y el secretario de defensa. El secretario fruncía el ceño. Secretario de defensa. Condiciones. Mientras usted habla, media nación está siendo destruida. Si realmente es un héroe, ¿por qué no actúa de inmediato? Aruta mantuvo la sonrisa, pero sus ojos se enfriaron apenas. Aruta. Porque no soy un arma del Estado. Ni un perro que responde a órdenes. Un silencio tenso cayó como una losa. Secretario de Defensa. ¿Cómo te atreves? No eres más que un mocoso con poderes. Antes de que pudiera continuar, el presidente levantó la mano con firmeza. Presidente. Basta. La voz fue clara. Autoritaria. El secretario apretó los labios, molesto, pero guardó silencio.
El presidente miró directamente a la cámara, luego a Aruta. Presidente. Aruta-sama, le hablo no como comandante, sino como representante del pueblo. Aruta inclinó apenas la cabeza, aceptando el gesto. Presidente. El país está en crisis. La gente necesita esperanza. Y usted, se ha presentado como esa esperanza. Aruta cruzó las piernas con calma. Aruta. Lo entiendo perfectamente, señor presidente. Por eso estoy aquí. Se inclinó un poco hacia el micrófono. Aruta. Pero antes de arriesgar mi vida, necesito saber algo. Las cámaras se acercaron. Aruta. ¿Qué ganaré yo si salvo a la humanidad? Un murmullo estalló entre los reporteros. ¿Escucharon eso? Está negociando. El secretario golpeó la mesa, furioso. Secretario de Defensa. Esto es inadmisible. No es momento de pedir recompensas. El presidente volvió a alzar la mano. Presidente, déjelo hablar. Se giró hacia Aruta. Presidente, dígame, Aruta-sama. ¿Qué es lo que desea? Aruta sonrió un poco más. No arrogante. No burlón. Satisfecho. Aruta. Reconocimiento oficial. Protección absoluta. Y un lugar, desde el cual nadie vuelva a mirarme por encima del hombro. El presidente guardó silencio unos segundos. Luego asintió lentamente. Presidente, si usted detiene esta catástrofe, el país entero lo reconocerá como su héroe. Aruta cerró los ojos un instante, disfrutando las palabras. Aruta. Entonces, cuando llegue el momento, abrió los ojos. Aruta. Pelearé. Las cámaras captaron su sonrisa perfecta. En millones de pantallas, la gente respiró aliviada. No sabían algo esencial. Aruta no estaba decidiendo si salvaría al mundo. Estaba decidiendo cuánto valía hacerlo. El ambiente se volvió tenso. Las cámaras seguían transmitiendo en vivo. Las sirenas se escuchaban de fondo. Las cifras de muertos corrían en una franja roja al pie de la pantalla. El presidente habló con el ceño fruncido. Presidente, Aruta-sama, no tenemos tiempo. Cada minuto muere más gente por ese monstruo. Necesitamos que actúe ahora. Aruta no respondió de inmediato. Giró lentamente la cabeza, y miró a Ryo. No con cariño. No con rabia. Con arrogancia. Ryo sostuvo su mirada apenas un segundo, y luego bajó los ojos, apretando los puños. No dijo nada. Aruta sonrió, luego volvió a mirar a la cámara. Aruta, actuaré. Pero no ahora. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Secretario de Defensa. ¿Cómo que no ahora? Aruta levantó un dedo, marcando el ritmo de sus palabras. Aruta, pelearé en 2 días. El secretario se levantó de golpe, furioso, pero el presidente volvió a alzar la mano. Presidente, ¿y bajo qué condiciones? Aruta se acomodó en la silla, tranquilo, como si estuviera cerrando un contrato empresarial. Aruta, dinero. Protección total del Estado. Un cargo oficial como héroe del país. Y libertad personal absoluta, sin interferencias. Quiero un harem. La sala quedó en silencio. El secretario apretó los dientes. Secretario de Defensa. Esto es un chantaje. El presidente cerró los ojos un instante. Luego los abrió. Presidente, si con eso salva al país, miró fijamente a la cámara. Presidente, acepto. Todo lo que pide, es suyo. El murmullo estalló. Aruta sonrió, satisfecho. Aruta. Entonces, nos vemos en 2 días. La transmisión terminó. Minutos después, Aruta sacó su teléfono. Abrió sus redes sociales. Las notificaciones explotaron. Mensajes sin parar. Solicitudes. Seguidores contando por millones. Nombres conocidos. Figuras públicas. Actrices, modelos, influencers. Su buzón se llenaba sin descanso. Queremos apoyarte, eres increíble, estamos contigo, héroe. Aruta observó la pantalla, divertido. Aruta pensamiento. Así que este es el mundo humano, cerró el teléfono y apoyó la espalda en la silla. Afuera, Japón seguía ardiendo. El héroe de la espada seguía avanzando. Y el supuesto salvador, había decidido esperar. El día D continuaba. Fin de la historia de Aruta. Regreso a la batalla a cero contra magia. El último ataque de magia se deshizo en el aire. La espada de Hiroki había partido el hechizo como si fuera niebla. La energía residual se dispersó en chispas que se apagaron antes de tocar el suelo. Aruta, suspendido a distancia, sonrió. Aruta, vaya, estás aguantando más de lo que pensé. Extendió ambos brazos. Los círculos mágicos volvieron a formarse, superpuestos, girando con precisión perfecta. Aruta. Pero no importa cuánto resistas, la diferencia de alcance sigue siendo mía. El cielo volvió a rugir. Hiroki corrió hacia adelante. No esquivó.
No retrocedió. Avanzó. La espada ardió. Un corte de fuego atravesó el espacio, recto, decidido, partiendo el aire como una línea viva. Aruta chasqueó la lengua. Aruta. Demasiado directo. Un torbellino se alzó frente a él, viento y agua combinados, girando como un escudo fluido. El corte pasó rozando y se disipó contra la corriente. Aruta se movió hacia un lado con ligereza. Aruta. ¿Ves? La magia es. No terminó la frase. Hiroki ya estaba ahí, no en el aire. No a distancia. Frente a él. La espada describió un arco seco. Un tajo invisible cruzó el espacio antes de que Aruta pudiera reaccionar del todo. El héroe de la magia se llevó la mano al rostro, retrocediendo. Una línea roja apareció en su mejilla. Silencio. El viento se detuvo por un segundo. Aruta abrió los ojos con sorpresa. Luego, rió. Aruta. Ah, así que también puedes alcanzarme. Hiroki sostuvo la espada con calma. Hiroki, hablas demasiado. A kilómetros de distancia, las cámaras transmitían en vivo. Pantallas gigantes. Teléfonos. Noticieros. La imagen de Aruta herido recorrió el país. La gente contuvo el aliento. Nuestro héroe. Resiste. Por favor. Manos juntas. Voces temblorosas. La gente rezaba. No por paz, no por el fin. Rezaban por su héroe. Aruta se limpió la mejilla con el pulgar, observando la sangre con curiosidad. Aruta. Interesante. Alzó el bastón de nuevo. Aruta. Supongo que ya no es una demostración. Los círculos mágicos volvieron a brillar con más intensidad. Hiroki apretó el agarre de la espada. La distancia entre ambos se redujo a una verdad simple. Uno luchaba porque ya no creía en este mundo. El otro luchaba porque quería ser adorado por él. Y mientras millones miraban con esperanza, Aruta alzaba la voz con cada ataque. No porque fuera necesario, sino porque quería que lo escucharan. Aruta. Explosión ígnea compuesta. Muro glacial de contención. Lanza de viento en espiral. Cascada elemental trina. Cada nombre era pronunciado con orgullo. Cada círculo mágico se desplegaba con colores intensos, formas complejas, efectos espectaculares. El cielo se llenó de luz. El aire vibró. Las cámaras temblaron. Desde lejos, la pelea parecía una obra divina. Hiroki no respondió con palabras. Respondió con cortes. Uno tras otro. Cada hechizo que se acercaba era partido, dividido, apagado. Fuego, hielo, viento, agua, todo era reducido a fragmentos antes de tocarlo. No retrocedía. No se detenía. Avanzaba. Aruta frunció el ceño. Aruta. ¿En serio? ¿Así de simple? Volvió a lanzar magia, más rápida, más densa, superponiendo círculos sin descanso. Aruta. Entonces prueba esto. Arsenal elemental. No terminó. Hiroki saltó. Un ataque mágico pasó por debajo de él, rugiendo como una tormenta. En el aire, Hiroki giró el cuerpo y disparó un tajo. No fue llamativo. No tuvo nombre. Fue letal. Aruta abrió los ojos de par en par y se lanzó a un lado con todas sus fuerzas. El filo pasó rozándolo, tan cerca que el viento del corte le arrancó el aliento. Maldición. Jadeó. El ataque impactó contra el suelo. El piso se partió, no una grieta pequeña. Una fractura profunda que se extendió como una herida abierta, devorando asfalto, estructuras, cimientos. El temblor se sintió a kilómetros. Aruta se quedó suspendido en el aire, respirando agitadamente. Por primera vez, nervioso. Aruta pensamiento. Ese corte, si me daba de lleno, las transmisiones mostraron la devastación. Gente gritando. Pantallas apagándose. Manos llevándose a la boca. ¿Vieron eso? El suelo. Esto no es una pelea, es una ejecución. La humanidad, que minutos antes rezaba con esperanza, ahora miraba con terror. Aruta apretó el bastón con fuerza. Su sonrisa ya no era natural. Aruta. TCH, deja de cortar todo como si nada. Hiroki aterrizó con calma, la espada apoyada en su hombro. Hiroki, si necesitas nombres para sentirte fuerte, entonces ya perdiste. El silencio volvió a caer. El aire estaba cargado. Polvo suspendido. Edificios partidos. Cámaras temblando desde la distancia. Aruta flotaba unos metros arriba, respirando con dificultad, el bastón vibrando entre sus dedos. Su sonrisa había desaparecido por completo. Aruta. ¿Qué demonios eres tú? Su voz ya no tenía arrogancia. Tenía rabia. Aruta. Ambos somos héroes. Ambos derrotamos a reyes demonio. Yo destruí ejércitos enteros con magia.
Entonces dime, los círculos mágicos comenzaron a girar descontrolados a su alrededor. Aruta, ¿por qué mis ataques no te alcanzan? Hiroki caminaba hacia adelante, paso a paso. La espada colgaba a un lado, tranquila, como si el combate no la exigiera aún. Hiroki, ¿por qué sigues pensando como alguien que quiere ganar? Aruta apretó los dientes. Aruta, no me hables como si supieras más que yo. Yo vi el infierno. Vi cómo la gente se traiciona, cómo el amor te destruye. Alzó el bastón con violencia. El suelo rugió. Aruta, levántate. Magia de tierra, sepulcro del titán. Columnas de tierra se elevaron, cerrándose como mandíbulas gigantes, avanzando para aplastar todo a su paso. Las cámaras captaron el ataque. La gente gritó. Va a morir. Nuestro héroe ganará. Hiroki no se detuvo. Corrió. La espada trazó una línea simple. El ataque se partió. La tierra se abrió en dos, cayendo a los lados como si hubiera sido de papel. En un instante, Hiroki atravesó el hechizo. Aruta abrió los ojos con terror. Aruta, ¿qué? Hiroki ya estaba ahí. El impacto fue inmediato. Un golpe directo lo sacó del aire. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, otro choque lo empujó hacia abajo. El bastón giró fuera de control. Hiroki no gritó. No aceleró. Solo siguió. Un rodillazo lo hizo perder el aliento. El golpe final lo estampó contra el suelo con una fuerza que silenció el entorno. El polvo se levantó. Las cámaras tardaron un segundo en reenfocar. Aruta tosía, intentando incorporarse. Sus manos temblaban. Aruta, no, esto no tiene sentido. Levantó la vista hacia Hiroki. Aruta, yo también sufrí. Yo también fui traicionado. Yo también fui roto. Hiroki se detuvo frente a él. Lo miró desde arriba. No con desprecio. Con claridad. Hiroki, no. Tú viste lo malo, en otro mundo. Aruta apretó los puños. Aruta, ¿y eso qué cambia? El dolor es dolor. Hiroki negó despacio. Hiroki, cambia todo. Apoyó la punta de la espada en el suelo. Hiroki, tú encontraste un lugar donde te escucharon. Donde te aplaudieron. Donde te llamaron Salvador. Miró alrededor. Las ruinas, las sirenas, las pantallas transmitiendo en vivo. Hiroki, yo viví el infierno aquí. Aruta tragó saliva. Hiroki, aquí me golpearon. Aquí me humillaron. Aquí me dijeron que no valía nada. Su voz no temblaba. Hiroki, antes de ser héroe, yo ya había sobrevivido a esto. Aruta bajó la mirada. Aruta, entonces, ¿qué soy yo para ti? Hiroki respondió sin dudar. Hiroki, alguien que tuvo una salida, y decidió usarla para que lo adoren. Se dio media vuelta. Hiroki, por eso tus ataques no llegan. Porque peleas para que te miren. La espada vibró suavemente. Hiroki, yo peleo porque ya no necesito que nadie me salve. El silencio fue absoluto. En millones de pantallas, la humanidad entendió algo aterrador. El héroe en el que habían puesto su fe, no era el más fuerte. Y el que avanzaba entre ruinas, no estaba luchando por ellos. Los ojos de Aruta estaban abiertos de par en par, enrojecidos, llenos de algo que ya no era ambición, era pánico. Aruta, deja de mirarme así. No soy menos que tú. Su voz se quebró mientras levantaba el bastón con ambas manos. El aire a su alrededor se deformó. 1, 2, 10. Decenas de círculos mágicos comenzaron a aparecer, superpuestos, girando a distintas velocidades, cada uno con un elemento distinto brillando en su interior. Fuego, rayo, viento, tierra, hielo. El cielo se oscureció. Las cámaras temblaron. Aruta, mírame. Soy el héroe. Soy el que va a salvar a este mundo. El ataque comenzó a condensarse, una masa imposible de energía que hacía vibrar todo a kilómetros a la redonda. Desde las pantallas, la gente gritaba, es demasiado. Ese ataque va a acabar con todo. Hiroki no cambió su expresión, no retrocedió. No se preparó para defenderse, solo movió la espada. Un movimiento simple, horizontal, sin nombre. El ataque de Aruta se partió en el aire, desintegrándose antes de liberarse por completo. Y el corte no se detuvo ahí. Aruta sintió el impacto un instante después. Un dolor blanco atravesó su cuerpo. Aruta. Miró hacia abajo. Su cuerpo ya no respondía igual. El bastón cayó al suelo con un sonido seco. Aruta. ¡Ah! El grito salió puro, animal, desesperado. Cayó de rodillas, sosteniéndose como podía, el rostro desencajado, respirando de forma errática. Las cámaras captaron el momento. El silencio se apoderó del país. En las calles, la gente empezó a correr. No hacia refugios. No hacia la esperanza. Corrían porque lo entendieron. Nuestro héroe
Está perdiendo. No puede ganar. La fe se rompió en tiempo real. Hiroki se detuvo frente a él. La espada descansaba a su lado. No había satisfacción en su rostro. Solo cansancio. Hiroki, te lo advertí. Aruta levantó la cabeza, con lágrimas mezcladas con rabia. Aruta. Y yo solo quería que me miraran. Hiroki lo observó en silencio. Hiroki, y por eso perdiste. El viento sopló entre las ruinas. Las cámaras seguían grabando. Y la humanidad, por primera vez desde que comenzó el día D, entendió algo aterrador. Tenía miedo. Aruta estaba de rodillas. El polvo le cubría el rostro, el bastón yacía a varios metros, inútil. Su respiración era errática. Cada inhalación sonaba como si se estuviera ahogando. Aruta. No quiero morir, alzó la cabeza con dificultad, mirando a Hiroki como si fuera su última oportunidad. Aruta, escúchame. Te sirvo más vivo que muerto, lo sabes, ¿verdad? Puedo ayudarte, mucho más de lo que crees. Hiroki no respondió de inmediato. Lo observó en silencio. Aruta, sé magia que nadie más conoce. Puedo abrir caminos, destruir sistemas, manipular gobiernos. Puedo ser útil. Su voz se quebró. Aruta, haré lo que quieras. Te serviré. Muy bien. Solo no me borres. Hiroki dio un paso al frente. La espada descansaba baja, tranquila. Hiroki, tienes razón. Los ojos de Aruta se iluminaron con una esperanza desesperada. Aruta. ¿De verdad? Hiroki asintió lentamente. Hiroki, vivo, serías útil. Aruta exhaló, casi riendo entre sollozos. Aruta, lo sabía. No te arrepentirás, lo juro. Hiroki avanzó un paso más. La presión en el aire aumentó. Hiroki, pero hay un problema. Aruta frunció el ceño. Aruta. ¿Qué? Hiroki lo miró con una calma absoluta. Hiroki, tú no sirves. Tu miedo sí. Aruta se quedó en silencio, sin entender. Aruta. ¿Cómo? Hiroki alzó la espada. No con rabia. No con prisa. Hiroki, siempre buscaste que te miraran. Siempre necesitaste ser visto como un dios. La punta de la espada se detuvo frente a él. Hiroki, si te dejo vivir, seguirás queriendo ese lugar. Aruta negó con la cabeza, desesperado. Aruta. No. Puedo cambiar. Puedo. Hiroki lo interrumpió. Hiroki, no. El mundo pareció contener el aliento. Las cámaras seguían grabando desde lejos. Hiroki, no necesito sirvientes que sueñen con traicionarme. No necesito héroes que negocian mientras otros mueren. Aruta empezó a temblar. Aruta. Por favor. Hiroki habló por última vez. Hiroki, tu historia termina aquí. Un solo movimiento. Simple. Final. La espada descendió. El cuerpo de Aruta cayó sin gloria, sin aplausos, sin cámaras que pudieran salvarlo. Silencio. Hiroki permaneció de pie unos segundos. Luego bajó la espada. Hiroki, un héroe menos. A lo lejos, la gente comprendió lo inevitable. No habría salvador. No habría negociación. El día D acababa de cruzar un punto sin retorno. Y el héroe de la espada acababa de borrar la existencia del único hombre al que el mundo había llamado su esperanza. Aruta yacía en el suelo, la espada aún vibrando por el último movimiento de Hiroki. El mundo parecía haber aceptado el final, pero él no. Dentro de su mente, un pensamiento gritó más fuerte que cualquier dolor. No. No puedo morir así. No como algo secundario. No después de todo lo que hice. Los dedos de Aruta se crisparon. Su respiración volvió, rota, forzada. Aruta pensamiento. Morir aquí. Sin aplausos. Sin que el mundo me reconozca. No. Aruta gritó. Un grito crudo, desesperado, que atravesó el ruido de las sirenas y el silencio de las cámaras. Aruta. ¡Ah! Su cuerpo comenzó a brillar. No con luz divina. Con algo forzado. Runas aparecieron por toda su piel, líneas antiguas que se grababan como cicatrices vivas. Símbolos que no pertenecían a la magia limpia que había mostrado antes. Las partes dañadas se movieron, no de forma natural, sino reconstruidas por pura voluntad mágica. La energía se arremolinó, condensándose, endureciéndose. Aruta se levantó lentamente, temblando, sonriendo. Aruta. Jade, de verdad pensé que esto bastaría, se pasó la mano por el cuerpo, sintiendo las runas arder. Aruta. Pero no puedo permitir que mi historia termine así. Alzó la cabeza. Sus ojos ya no buscaban aprobación. Buscaban negación de la muerte. Hiroki no se movió. Observó en silencio. La espada descendió un poco, pero su postura no cambió. Hiroki, forzaste un milagro. Aruta rió, una risa quebrada. Aruta, ¿milagro?
No, esto es trampa. Extendió los brazos. El aire se comprimió. Aruta. Runas de regeneración total. Anclaje del alma. Contrato grabado en mi propio cuerpo. Se inclinó un poco hacia adelante. Aruta. No puedo morir mientras esto siga activo. Las cámaras captaron la escena. La gente gritó. Ese sigue vivo. El héroe se levantó. Aruta dio un paso. El suelo se quebró bajo sus pies. Aruta. Así que, Hiroki Mori, sonrió, pero ya no era arrogancia. Era obsesión. Aruta. Tenemos round 2. El viento sopló con violencia. Las runas brillaron con más fuerza. Hiroki alzó la espada una vez más. No sorprendido. No molesto, Hiroki. Entonces deja de fingir que eres un héroe. Afirmó el agarre. Hiroki. Y muere como lo que realmente eres. Dos figuras se enfrentaron entre las ruinas. Uno que se negaba a morir. Otro que ya había aceptado todo. El mundo contuvo el aliento. Aruta se lanzó hacia adelante con un grito ahogado, golpeando con puños reforzados por magia. No había técnica. No había ritmo. Solo desesperación envuelta en poder. Aruta, muere. No me quites esto. Un impacto directo dio en el rostro de Hiroki. Otro golpe cayó en su pecho. La magia crepitó, endureciendo cada ataque como si fueran martillos invisibles. Las cámaras temblaron. La gente gritó. Nuestro héroe. Lo está atacando. Sí, sí puede. Aruta siguió, jadeando, lanzando golpes torpes pero cargados. Aruta, mírame. Soy el héroe. Soy el que debe ganar. Hiroki dio un paso atrás, y luego suspiró. No de cansancio. De lástima. Hiroki, no sabes pelear. Aruta gritó de rabia y volvió a cargar, la magia rugiendo alrededor de su cuerpo. Aruta, cállate. No me digas qué soy. Hiroki no retrocedió más. Tomó la muñeca de Aruta con una mano, deteniendo el siguiente golpe como si no pesara nada. Hiroki, refuerzas el cuerpo con magia, pero sigues siendo el mismo. Los ojos de Aruta se abrieron. Aruta, ¿qué? Hiroki lo miró de frente, no con odio, no con furia, con finalidad. Hiroki, inútil. Un solo movimiento, rápido, limpio. El cuerpo de Aruta se detuvo. Su grito quedó cortado en seco. Las runas se apagaron una por una, como luces que se quedan sin energía. El mundo quedó en silencio. Las cámaras tardaron en enfocar. La gente dejó de gritar. No hubo celebración. No hubo alivio. Solo la comprensión tardía de que la historia había terminado. Hiroki permaneció de pie unos segundos más, la espada baja. Hiroki, fin. Se dio la vuelta y comenzó a caminar entre las ruinas. Porque para Hiroki Mori, el combate nunca fue un espectáculo. Fue un trámite. Y así terminó la historia de Aruta. No como